Ser Podcast. Hola, soy Juanjo Millás y en este episodio nuevo de podcast, Paqui Ramos y yo nos internamos en una oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Barcelona. Y allí vemos las cosas más variadas, desde una tarjeta de un donante de ojos a un respirador. Allí vemos cómo es la gente, no se lo pierdan. ¿Qué has dejado? ¿Que has vuelto corriendo? No, bueno, he vuelto corriendo porque me ha llamado el camarero. Me deja el bolso, pero ¿sabes qué pasa? El bolso. ¿Sabes qué pasa? Que yo habitualmente en Madrid no llevo bolso. Este lo tengo para los viajes de ida y vuelta, que voy y vengo en el día. Ay, Dios mío. No, ¿sabes qué pienso yo? Que si los seres humanos no lleváramos los órganos prendidos al cuerpo, pues nos dejaríamos las cosas. A lo mejor pues te dice, oiga, que se ha dejado un riñón. Es decir, que si llegáramos a un restaurante y pudiéramos decir, los riñones, me duele los riñones, voy a dejar Lo dejo aquí en la silla de al lado. Lo dejo aquí en la silla de al lado, ¿no? Voy a dejar en hígado, tal. En los objetos perdidos estarían llenos de vísceras. Pero estoy completamente seguro. Hombre, un brazo a lo mejor. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Claro, porque te dejas un hígado o un riñón en la barra de un bar y te marchas y ni te has dado cuenta, pero te dejas un brazo y eso sí que rápidamente te das cuenta, ¿no, Juanjo? Pues sí, buenos días. Claro Buenos que te días. das cuenta porque... Pero fíjate, ¿por qué? Te das cuenta por el peso. Porque hace años recuerdo haber leído una entrevista a una persona que era cuidadora en el zoo creo que era en el zoo de Barcelona, y a la que un león le había arrancado un brazo, ¿no? Oh. Y entonces, pues ya tenía el brazo amputado y entonces preguntaba al periodista qué es lo que más le había costado acostumbrarse a no tener brazo. Y dijo que al principio lo del peso. Es decir, un brazo pesa, los kilos que pesa, no lo sé. Entonces, claro, tú estás acostumbrado a ir caminando y vas equilibrando, porque nosotros estamos compuestos de dos mitades idénticas prácticamente, pegadas entre sí, de manera que en el lado izquierdo del cuerpo y en el lado derecho del cuerpo pesan lo mismo. Pero si le quitas un brazo, claro, pues el peso, si le quitas el brazo izquierdo, el lado derecho pesa más, y al andar lo notas y tienes que ir corrigiendo continuamente esa ausencia de peso de un lado. Y entonces dice que lo que más le costó fue empezar a caminar automatizando ese movimiento de contrapeso, ¿no? Me resultó curiosísimo. compensar, Entonces, claro, ¿no?
Claro, para compensar la falta de peso deseado, ¿no? Porque finalmente el cuerpo es como una balanza, ¿no? Y los dos lados pues tienen que estar equilibrados. En cuando uno no está equilibrado, pues lo notas, ¿no? Sí. Y esto me hizo mucha gracia, porque es lo último que pensaríamos nosotros de qué nos pasaría si perdiéramos un brazo, Es ¿no? verdad, es verdad. Y cuando pierdes un objeto pasa algo, ya sabes, fantasmas, ¿no? De esos miembros que después de amputados Tú tú lo los sientes. sigues sintiendo. Sí, incluso te pueden llegar a doler, ¿no? Y con los objetos pasa algo así, porque mira, yo me había olvidado el bonzo en el restaurante donde comimos Paqui y yo, ¿no? Y cuando ya estábamos lejos, a 100 metros, el camarero vino gritando, oiga, con el bolso en la mano. Pero yo, esos 100 metros que había recorrido, yo notaba que me faltaba algo, porque claro, llevaba desde las 7 de la mañana, esto es una sensación que todo el mundo siente, ¿no? Cargando con el bolso, ¿no? Sí, cargando con el bolso. Entonces, de repente, me iba muy liberado. Y mi cabeza no sabía por qué, y esto le pasa a mucha gente y no hacemos caso. Que Teníamos bien que has hacer sentado caso. esta comida, pensarías, ¿no? Claro, qué ligero estoy, ¿no? Y entonces, si yo hubiera hecho caso a esa sensación mía de miembro fantasma, o sea, era un miembro fantasma que me faltaba, que era el bonzo, ¿no? Pues seguramente habría vuelto atrás, pero no hice caso, ¿no? Es que es curiosa tu relación con los miembros internos, porque tú también consideras que tu teléfono ya forma parte de la interioridad de tu cuerpo, digamos, ¿no? Que es Sí, bueno. un órgano más. Sí, bueno, perder el móvil está fuera, pero está dentro, ¿no? Quiere decir, Es un riñón, aunque, sí, sí. aunque esté fuera, o sea, tú pierdes el móvil. y Cuando te da- quitan el móvil te lo extirpan, no te lo quitan. Sí, sí. Claro, te estirpan el móvil, te da un amago de infarto tremendo. Por eso hay mucha gente ya que entierra a sus seres queridos con su móvil, ¿no? Un poco además con la esperanza de que me llamen, ¿no? Igual lo que hacen es enterrar el móvil también, ¿no? Cuando se despiden de él y cambian al siguiente, eso ya sería terrible. Con No la sé, esperanza de que llame el muerto con el móvil, pero hombre, se quedará sin sí, batería. o de tener tú una tentación de la noche que has enterrado a un ser querido con su móvil, llamarle, Sí. a ver qué pasa, ¿no? Sabes que hay un pueblo en Florida, en San Agustín, que es el lugar al que llegaron los primeros conquistadores españoles, y tenía también el primer gran hospital que se construyó en esa costa, en aquella época, ¿no? Y por tanto el primer gran cementerio. Y en todas las tumbas, de todas las tumbas salía una cadenita atada a una campana. Entonces a los muertos se les enterraba con esa cadena atada a un dedo, Sí. y la campana, por si acaso alguno había sido Estaba vivo. declarado muerto con no demasiada fiabilidad, ¿no? Y ocurrió que una vez pasó, ahí en el caso de un juez, y se cuenta la historia de que en efecto 2 días después de estar enterrado empezó a sonar la campanita y hubo que desenterrar al señor, ¿no? Eso es una pesadilla. Antiguamente pasaba, no digo que todo el tiempo, ¿no? Pero con alguna frecuencia que se confundían a lo mejor estados catalépticos o con muertes y se enterraba yo he oído en los ejercicios espirituales que hacían en el colegio de pequeño, porque siempre nos contaban historias terroríficas, ¿no? Oía el caso de un santo que ya estaban a punto de santificar. Claro, que esto era antes, esto de que te santificaran era muy importante. Ahora ya no es una tontería, pero entonces era muy importante, ¿no? Y entonces, antes ya de santificarme, por alguna razón, lo desenterraron el cuerpo para ver si se había momificado, tal, porque a veces suceden estas cosas, ¿no? Con los santos. Y entonces descubrieron que en la tapa superior del ataúd estaba llena de arañazos. Que indicaban que hombre, pues lo habían enterrado vivo y se había desesperado. Y entonces no lo santificaron porque se había desesperado. Sí, es claro. decir, había perdido la fe en Dios, ¿no? Esto es muy siniestro, pero mira, fíjate, hablando de entierro, Vaya, a ver fíjate dónde vamos. qué bien me viene esto, porque mira, quería hacerte a ti y a los oyentes un regalo verbal esta mañana, A ver. que fíjate que en la casualidad que tiene que ver con esto, ¿no? Y es que esta mañana estaba leyendo un libro que empecé ayer o antes de ayer, que es muy interesante, un libro sobre la vejez que se llama Un instante eterno, que es de un filósofo francés, Pascal Bruckner. Bueno, y entonces, citando a
a un filósofo, a un americano, que no digo porque es que no sé pronunciarlo. Mira que no he buscado en internet cómo se pronuncia, pero es muy difícil. Es Thoreau, que es muy conocido, es un poeta súper conocido. Es Henry David Thoreau. En fin, bueno, que es muy importante en las letras americanas, ¿no? Y entonces, citando a él, dice esta frase, dice: este renacimiento se refiere a que a veces, esto que decía yo un día, de que la vejez no es un proceso lineal, sino que tiene marchas atrás y se dan renacimientos, etcétera, ¿no? Y dice: este renacimiento no es más milagroso que el de aquellos insectos cuya larva, encerrada en el espesor de la madera, despierta después de años gracias al calor de una tetera. Es decir, vamos a ver, no se me ha ido suficientemente bien para entender. Es decir, se ha cortado un pino, por ejemplo, y se ha laminado para convertirlo en tableros de mesa, y se ha llevado a un secadero para que se quede. Y ahí dentro ha quedado enterrado la larva de una polilla o de una, ¿cómo se llama?, una termita, ¿no? Ha quedado enterrada. Y en un ambiente absolutamente seco, y por lo tanto se ha entrado en una fase como durmiente, ¿no? Y luego eso se convierte en una mesa de unos señores americanos que toman el té, acomodados, y un día colocan la tetera caliente sobre la mesa, encima justo de la larva, revive. ¿No es maravilloso la imagen? Esto lo pillar Suaga y te habla de la evolución rápidamente. No, ya se lo tengo que contar. Me recordaba un poco aquellos versos también de Machado, ¿no? El de Alonso herido por el rayo, ¿no? Que son los últimos versos que dicen: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, ¿no? O sea que a veces lo único que tienes que hacer es colocarte debajo de una mesa donde vayan a tomar el té. Y a lo mejor renaces. Y al calorcillo de la tetera te vuelve. Pues estás muerto, te da para tocar la campana, ¿no? Oye, pero no es una imagen brutal esta de Nagarro en la tetera. Sí, ¿no? Es que hay imágenes que a mí me arreglan yo siempre recomiendo a la gente empezar el día leyendo un poema, porque si tienes la suerte de quedar con el poema adecuado o quedas con una imagen adecuada, una imagen te arregla el día, porque es que yo creo que ya no voy a poder dejar de pensar todo el día en esa imagen de la larva enterrada en las profundidades de la madera, que renace gracias al calorcito de la tetera. Y de repente llega alguien, coloca una tetera encima y el calor la hace revivir, y claro, esa mesa va a durar 2 días porque se la va a comer la polilla. Es verdad. Es una imagen fabulosa. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cómo cada vez estamos menos dispuestos a escuchar a quienes opinan diferente de nosotros? No quiero hablar de política, no quiero hablar mucho de política, que además hemos estado de vacaciones una semana, pero lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que cada vez todos su propia opinión, que la opinión contraria, que es la que nos ayudaría a lo mejor a reforzar nuestras creencias o a tener una visión distinta, ¿no? Y ayer, yo creo que también un poco como provocación, tuvimos en el programa temprano a un periodista argentino en Francia, Alejo Shapiro. Yo no sé si lo escuchaste, que él hablaba de lo que él llama la tradición de la izquierda. ¿Lo oíste? ¿Oíste la conversación? Sí, la escuché. La verdad es que me quedé muy sorprendido. Bueno, pues me quedé muy sorprendido primero porque él hizo una introducción muy larga contando que era su libro. Y aquello era una ensaladilla rusa. Sí. Es un libro interesante, la tradición de la izquierda, pero claro, tiene ciertas ideas que también luego contó. Esto de que la izquierda ejerce la hegemonía cultural, por ejemplo, ¿no? Que es una idea un poco trasnochada. Y es curioso porque preparando la entrevista y luego escuchando al individuo, él no hacía más que decir que él escribía casi desde una posición aséptica, ¿no? Y es verdad que no se sabe muy bien de dónde procede su ideología o en dónde está. Pero algunas de sus teorías eran un poco extrañas, ¿no? Bueno, fíjate que empezaba hablando de que él había pertenecido a la izquierda, ¿no? Y hablaba de la izquierda, de la pérdida de la izquierda como la pérdida de una ex, de un amante, ¿no? Y luego a partir de ahí, en fin, todos los males del mundo procedían de la izquierda. Yo tengo un amigo que dice: nunca debes hablar mal de tu ex, porque hablar mal de tu ex
es como hablar mal de tú mismo. Porque claro, a ti te viene alguien diciendo, me he separado de mi mujer, y te dice atrocidades de ella, y dice, ¿cuántos años llevabais juntos? Y dice, 25. Y dice, bueno, pues entonces algo tendrías tú que ver con eso, ¿no? Bueno, pues entonces todas estas atrocidades que este hombre contaba en la izquierda, pues, y además que se refirió a ella como a una ex, pues claro, resultaban chocantes, resultaron un poco como la historia del converso, ¿no? Que cambia de posición ideológica, pero no cambia su forma de... Quiero decir, hay gente que es dogmática, esté en el sitio que esté. Nosotros conocemos muchos casos de gente que militó en la izquierda en su juventud y que ahora militan en la derecha, pero militaban en la izquierda con el mismo dogmatismo con el que ahora militan en la derecha, ¿no? Y esto a mí siempre me sorprende un poco, porque sufrir cambios, que es normal además que a lo largo de la vida los tengas muy grandes desde el punto de vista ideológico, debería influir también en la capacidad para pensar, coño, pues si yo fui tan dogmático entonces que todo el que no pensaba como yo era idiota, eso lo debería corregir, aunque... ¿Entiendes? O sea, sí. Aquí tenemos Tony Cantó, que por todas partes donde pasa es igual de radical por todas partes donde pasa. Entonces, eso sí me hace sospechar. Pero luego, este hombre, esto que decía cosas que eran realmente luego muy graciosas, ¿no? En este afán de... Me recordaba un poco esto que hace Isabel Ayuso, que todo lo que le pasa al mundo, y a ella tiene la culpa Sánchez, ¿no? Que es magnífico, ¿no? De todo lo que le pasa al mundo tiene la culpa la izquierda, decía. La izquierda, ¿no? Trasnochada, seguro. No sé si decía, no el adjetivo trasnochada, decía, porque si hay una izquierda trasnochada será una que no es trasnochada, pero yo creo que toda izquierda para él era igual, ¿no? Pero una cosa que decía, por ejemplo, me llamó mucho la atención, y es que le atribuía a Netflix una sensibilidad de izquierda, porque decía, Netflix quita ciertas películas porque me parecen que son impolíticamente correctas desde el punto de vista del pensamiento de izquierda. Dice, hombre, pero Netflix no es de izquierda, ¿no? Quiero decir, es un disparate. Movistar, Telefónica tiene los clientes seguramente más conservadores, del espectro económico, social, quizá, ¿no? Económico, tal, por razones que no es preciso enumerar. Además es la imagen de marca española de toda la vida. Mucha gente ha tenido esas famosas matines, las acciones y tal. Bueno, pues Movistar tiene el programa más transgresor y más irreverente de toda la televisión española, que es La Resistencia, de David Broncano, ¿no? Nadie ha obligado teniendo, ya digo, seguramente el espectro más conservador y más económicamente. Es decir, que y él hablaba de la hegemonía cultural de la izquierda, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con cultura. No, pero esto también era tremendo, porque creo que fue Mathieu el que le dijo... que fue Mathieu el que yo creo que el único que se dio cuenta de que, en fin, estaba delante de un esperpento, ¿no? Dijo Mathieu, me dijo, mire, a mí me ha decepcionado, con mucha educación, ¿no? Y tal, dice, porque claro, usted en este libro, en fin, solamente habla mal de la izquierda, pero quiero decir, a saco, y tal. Y dice, bueno, yo me meto con la izquierda porque es la que detenta la hegemonía cultural. Y yo digo, pero bueno, ¿qué es esto de detentar la hegemonía cultural? ¿Cómo que la izquierda detenta la hegemonía cultural? ¿Qué es la cultura? O sea, nosotros vivimos en una cultura donde los valores en marcha son los de la izquierda, y resulta que somos incapaces de que subir 9 euros el salario mínimo. O sea, somos capaces de que Netflix no ponga una película, pero somos incapaces de que el salario mínimo suba 9 euros, que no tiene ninguna incidencia en nada. No es más que no se sube por una cuestión de principios de la derecha, que dice que por ahí no pasa. O la hegemonía cultural de la izquierda es de tal calibre que en 7 meses no hemos podido arreglar lo de la Cañada Real. Sí. Un poblado con 400 niños que han pasado todo en invierno, Filomena incluida, sin luz eléctrica.
porque una compañía eléctrica ha dicho que no, y no ha habido poder político capaz de obligarla. O regular el mercado de los alquileres o tantas cosas. Claro, pero ¿cómo alguien puede decir que la hegemonía cultural la detenta la izquierda en el mundo? Pero bueno, pero es un delirio, ¿no? Quiero decir, o sea, es delirante, porque claro, si realmente la izquierda detentara la hegemonía cultural, las relaciones económicas no serían las que son. Exacto. Serían otras, ¿no? En fin, era todo un disparate. Luego también lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque daba la impresión de que estaba a favor del lenguaje exclusivo. Pero qué disparate es este, ¿no? Esto sobre el lenguaje que se simplifica tanto cuando sale este tema, ¿no? Y que el mundo académico no ha respondido adecuadamente, porque vamos a ver, si hay una incomodidad en el lenguaje, y la hay, es real, ¿no? Y además yo te digo que yo a veces la siento, porque como yo escribo mucho, pues hay veces que a escribir veo que con el genérico no llego. Esto lo hemos hablado alguna vez en alguna. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En privado, yo creo. Cuando hablabas de un dinosaurio, ¿no? No recuerdo, en algún cuento que escribiste la palabra no te gustaba porque era claramente masculina, ¿no? No, era un genérico que no abarcaba, o sea, por ejemplo, hay muchísimos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dices el hombre de las cavernas, que es una expresión, en fin, sí, de todo a 100, ¿no? El lector o el receptor está viendo un hombre al lado de una caverna, y a lo mejor con suerte en segundo plano está viendo a una troglodita con un bebé en brazos, ¿no? Pero si tú dices a hombre, es decir, que hay muchas ocasiones en que es verdad que con el genérico no llegas. Claro, en lenguaje inclusivo, ¿cuándo ha surgido? Bueno, pues cuando la mujer ha salido a la vida, es decir, cuando no había juezas, pues decíamos juez, decíamos juez siempre. Cuando no había médicas, decíamos médico. Decir en lenguaje, en malestar en el lenguaje sucede cuando la mujer sale a la vida y empieza a ocupar lugares que habita. Y esto todavía genera tales incomodidades que esta semana mismo un señor de Vox se empeñaba en llamar presidente a la presidenta de una comisión, ¿no? Y entonces yo lo que he hecho en falta es, por parte de los que saben, ¿vale? Porque yo soy un ignorante, pero por parte del mundo académico, el mundo académico suele despachar. Cuando alguien manifiesta cierta incomodidad en el lenguaje, suele despacharlo diciendo, bueno, esto es por ignorancia tuya, ¿no? Porque si tú supieras el origen de los géneros, patatín, patatán, está. Y hombre, no se puede tachar, o sea, puedes decir, yo entiendo que puedas decir, no tiene solución. Bueno, no tiene solución porque las soluciones que se han propuesto pues son antieconómicas, no tienen pinta de prosperar. Durante un tiempo, tú te acuerdas que en el lenguaje escrito, pero esto no se podía trasladar al lenguaje oral, en las cartas se ponía queridos amigos, y en la O se sustituía por una arroba, sí. Que servía indistintamente para amigos y amigas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Y todavía hay gente, yo creo que de mi administración de aquí de los vecinos, todavía me parece que no ponen algunos sitios, pero en fin, no tuvo éxito, y además no tuvo éxito, entre otras cosas, porque eso no lo puedes trasladar al lenguaje oral. Ahora en Argentina han propuesto de terminar en las niñes, en fin, o sea, que son cosas que seguramente están destinadas al fracaso, ya veremos. Pero yo entendería que dijeran, no tiene solución, o el hablante, que es el que crea el lenguaje, la irá encontrando. Hombre, en muchos casos pues nos vamos buscando la vida, vamos poniendo a la humanidad por los hombres, a veces recurrimos a fórmulas que no son económicas, pero que no quedan más remedio. Pero lo que yo he hecho en falta es una reflexión que, mira, sí existe en un libro que yo he recomendado en alguna ocasión, seguramente contigo, ¿no? Que es el de Alex Grigemo, que sí, creo que se titulaba Una propuesta de inclusión, que es magnífico,
porque además es un libro como de bricolaje, del mismo modo que los libros de bricolaje para el aficionado te enseñan a cómo construir una mesa, pues este te enseña cómo construir y deconstruir el lenguaje. Y empieza enseñándote, por ejemplo, el origen de los géneros, y es muy interesante cómo explica que en el indoeuropeo, en la antigüedad, solamente había dos géneros, que eran referidos a los seres animados y a los seres inanimados, para distinguir las cosas que se movían de las que no. Aparecen unas complicaciones y aparece el tercer género, y ahí aparece el genérico. Lo explica, y es un libro fabuloso, que fíjate que es con el que yo he discutido mucho con Alex Grigelmo, porque el libro este a mí, te digo, que me deslumbró por su claridad, y en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero me encanta, me gusta tanto no estar de acuerdo con cosas inteligentes, ¿no? Y no estoy de acuerdo en una cosa que yo creo que es fundamental, y lo he discutido mucho con él, y que utiliza mucho también en el mundo académico, que es cuando dicen que el lenguaje no es sexista, que el lenguaje no es machista. Entonces, yo me lo planteo como duda. Vamos a ver, en una sociedad patriarcal de siglos, de hace siglos, el patriarcado, esa forma de relación entre los seres humanos, ha afectado a todas las zonas de la realidad. No hay zona de la realidad a la que no afecte ese modo de relación. Es cierto, ¿no? Hombre. Bueno, pues ¿cómo es posible que el lenguaje haya quedado incontaminado? Claro. O sea, quiero decir, es hablar de lenguaje como si fuera la Virgen María, ¿no? Que, en fin, alumbra sin romperse ni mancharse. Pues es imposible, ¿no? Yo lo digo como duda, no digo esto, no, digo, pero que me expliquen cómo es posible que algo que afecta a todos los ámbitos de la existencia llegue al lenguaje, que en fin, que es lo que es un generador de realidad, y ahí no afecte, el lenguaje no sea sexista. Bueno, pues es como imposible, ¿no? Pero creo que Alex no está de acuerdo en esta fórmula de la reiteración, ¿no? De españoles, españolas. Vamos a ver, en esta fórmula no estamos de acuerdo nadie, porque es antieconómica. Y en la lengua tiende a la economía, no, claro, y hay momentos en que pues son concesiones. Yo creo que hay momentos en que el genérico funciona. Yo creo que cuando un político está diciendo los vascos, ahí se ven los vascos y las vascas. Quiero decir que ahí sí hay momentos en que el genérico no da de sí, pero hay momentos en que sí. Y esto, mira, lo explica muy bien también Grigelmo, hablando del contexto. Tú estás hablando, tú hay veces en que el contexto lo arregla, ¿no? Entonces, tú estás hablando a una multitud de miles de vascos y de vascas que están en un estadio y tal, y es evidente que está ahí, y dices los vascos, pues hombre, yo creo que ahí sí funciona, ¿no? O sea, que el contexto... Es decir, que si no es un problema, digamos, total, pero hay problemas, y lo que yo digo es, hay un malestar ahí en el lenguaje. Tú no puedes despacharlo diciendo las personas que tienen malestar por este asunto son idiotas o son ignorantes. No, hombre, piénsalo, ese malestar está justificado. Hay casos en los que está justificado, y hay muchos casos en los que está justificado, pero sobre todo lo que a mí me rompe la cabeza es pensar que siglos de patriarcado no han afectado que alguien piense que siglos de patriarcado, lengua, ¿no? Claro, porque... Oye, me está regañando Paqui, como te puedes imaginar. Perdona. Si quieres podemos contar por qué. Vosotros... No, ya me imagino, claro, siempre me enrollas y luego no llega. No, pues ahora es culpa mía, ¿no? Preparáis el reportaje que preparáis y tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, pero luego se nos va la conversación hacia dónde se nos va, que tampoco sabemos hacia dónde se va habitualmente. Y el caso es que queríamos hablar de algo que es en realidad de lo que hablábamos al principio de la conversación, cuando hablábamos de perder un órgano del cuerpo o dejarte el brazo en la barra de un bar y lo que eso significa, ¿no? De nuevo intentamos hacerlo con el Ayuntamiento de Madrid, pero por alguna razón, ya lo he dicho alguna vez, nunca nos conceden un permiso. Así que os tuvisteis que marchar a Barcelona. Allí sí que os dejaron ir a donde queríais llegar. Ahora decimos dónde es. ¿Tú has perdido algo alguna vez? Porque ya el bolso, gracias al camarero, no. ¿Pero alguna vez has perdido algo? Mira, yo pierdo pocas cosas porque tengo un temperamento muy obsesivo.
Y por ejemplo, si yo pierdo una cartera, me da un infarto. Entonces me da igual perderla porque me muero. Porque empiezo a pensar en el carnet de identidad, en las tarjetas de crédito. Estoy mirando para ver si vemos un taxi. Pero no tenemos prisa, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, las 3:05. Hacia allá tiene que haber una parada. ¿Ya son las 3:00? Sí. Entonces sí tenemos prisa. Claro, yo te veo tan tranquilo, bla, 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 bla. No, es que yo confío en que tú y Javier del Pino sabéis controlar el tiempo. Pues ya ves que no, ni Javier del Pino ni yo controlamos el tiempo. He visto pasar varios coches, pero por no cortarte... Los restaurantes están por ahí, debe haber... entonces digo que es difícil que yo pierda... Claro, porque todo esto yo te había preguntado, o sea, nunca has perdido nada, nunca. Pero me ha venido, cuando me lo has dicho, he perdido cosas, claro que he perdido cosas, ¿no? Pero me ha venido a la memoria una pérdida que fue muy dolorosa. Hay un taxi. No. Métete por aquí y yo me meto por aquí. Hola. Hola, muy ¿Qué tal? Vamos al ayuntamiento. Vale. Seguimos. Sí. Resulta que me habían traído Reyes Magos un helicóptero a que se me daba cuerda y hacía un vuelo de aquí a medio metro, pero a mí me entusiasmaba. Me llevaba la llave al colegio porque yo la tocaba y pensaba en el helicóptero y pensaba cuando volviera a casa que me haría volar. Y perdí la llave. Y el helicóptero se quedó inválido, nunca más pudo volar. O sea, yo es que vengo de una época muy dura, Paqui. Ya lo veo, ya. Me voy a echar a llorar. Ya. Tú no, porque no tienes sentimientos, pero una persona con sentimientos. Pero tenemos que haber perdido cosas más importantes a las que no nos acordamos, porque no le damos importancia a un material, tú y yo. Ahora te digo una cosa, nunca se me hubiera ocurrido ir a donde vamos a ir ahora. No, a mí tampoco. O sea, a mí jamás se me habría ocurrido ir a una oficina de objetos perdidos en busca de algo mío. No, es que no, se me habría pasado por la cabeza. Pues ahora que no buscamos nada, vamos a ir, a ver qué hay. Te diré que a mí me gusta mucho la palabra pérdida. Pérdida es una palabra preciosa. Y hay un bohero muy bonito que dice: pérdida, eso sí que fue pérdida, cuando perdí todo, porque perdí tu amor. Pérdida, eso sí fue pérdida, cuando lo perdí todo, porque perdí tu amor. Yo me rifé en la vida y destino como un buen jugador. Yo me gané las cosas. La selección musical a cargo de Juanjo. Os plantasteis en la oficina de objetos perdidos en Barcelona y se trataba de ver qué pierde la gente, qué suele perder la gente. Que por cierto también hay un juego de palabras o hay una serie de palabras en catalán que es bonito, ¿no? Es muy bonito porque nosotros a las oficinas de objetos perdidos las llamamos oficinas de objetos perdidos y ellos las llaman oficinas de objetos encontrados, es decir, trovados. Es muy bonito porque, claro, trobar con B en catalán es encontrar, claro. y el que encuentra es un trovador, mientras que trovador... Pero es mucho más exacto hablar de objetos encontrados, porque perdidos hay muchos, encontrados hay pocos, ¿no? Ya, no, yo creo, vamos, no sé más exacto. A mí lo que me hace gracia es que es mucho más positivo objetos encontrados que objetos perdidos, porque objeto perdido tiene una connotación negativa, ¿no? Pero objetos encontrados es positivo, no se ve lo negativo del asunto, ¿no? Entonces es muy bonito. Y entonces a los que encuentran objetos perdidos los llaman los trovadores. El trovador que tiene derecho a quedarse con un objeto si no aparece su dueño, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más miedo te daría? Perder, bueno, iba a decir, perder el iPhone o la identidad, pero la verdad es que una cosa va unida a la otra hoy en día, ¿no? Bueno, el iPhone tiene mucho que ver con la identidad porque ahí está todo, pero es que ahora, precisamente el otro día vino en un telediario, vi una persona que fue a la comisaría a denunciar la pérdida de carnet de identidad y la detuvieron en ese momento.
Porque alguien había robado el carnet de identidad y había hecho fechorías con él. Y entonces, claro, me habían robado la identidad realmente. Entonces, alguien con la identidad de esa persona había estado haciendo cosas feas, ¿no? Y entonces la detuvieron. Es decir, que ahora, con estos sistemas piratas que te piratean en móvil, te pueden llegar a robar la identidad. Ha habido varios casos, me acuerdo de esto porque fue en la semana pasada, pero ha habido muchos casos de robos de identidad. No, el robo de identidad debe ser terrorífico. Sí, no. Debe ser, porque, bueno, oye, mientras dura... Sí, dime. No, que digo que mientras dura ese robo, mientras te restituyen la identidad, que a veces es muy complicado, pasa mucho tiempo, es terrorífico, ¿no? Sí, no, y siempre puede colear al final durante toda tu vida, ¿eh? Digo que vamos a imaginar, vamos a hacer que estáis, ya sé que no es así, luego nos cuentas cómo es el lugar, pero vamos a escucharos como si de repente abren las puertas, no sé si recuerdas el plano final de En busca del arca perdida, de la primera parte, cuando colocan el arca en una estantería y de repente la cámara se va alejando y es un hangar inmenso en el que hay millones de estanterías, ¿no? Entonces vamos a imaginar que de repente Paqui y Juanjo entran ahí. Muy bien. Vamos a entrar aquí. Entramos aquí en la sala de los tesoros perdidos. Que yo pensé que sería gigante, porque yo no sé por qué me imagino a todo el mundo perdiéndolo todo. Bueno, respecto a lo del almacén tan grande, hay que decir que hay 6 meses. Cuando una persona pierde algo, tiene 6 meses para buscarlo y poderlo recuperar en este tipo de sitios oficiales. Porque si no, claro, el almacén podría ser que no se acabaría, porque cada día se pierden muchísimas cosas. Pero en todo caso, su vida aquí es de 6 meses como máximo. 6 meses, más luego el mes, en el caso de que haya un trovador, que es como le llamamos, que es la buena persona que lo ha encontrado y ha querido dejar sus datos. El buen samaritano. Sobre todo clasificamos entre objetos de los cuales hemos podido encontrar los datos para poder notificar o comunicar al propietario que tenemos algo suyo, y los objetos de los que no hemos podido hacerle llegar algún tipo de información de que tenemos algo suyo, y si son objetos más grandes o más pequeños. No, pero la silla de ruedas, por ejemplo, de la que hablabais, claro, esto... Mira, que está en buen estado. O la han robado... O a alguien se le apareció a usuaria y dijo, levántate y anda. Y salió andando. Hubo un milagro en la calle y salió andando y claro, ya dejó la... Nunca sabremos lo que ha pasado. Esto es lo bueno también, ¿no? El nombre que tiene esto es Trovallas. Tú sabes que se ha encontrado, pero lo que hay detrás, cada uno allá a su mente puede dar 1000 vueltas porque nunca sabrás lo que ha pasado Explica la curiosidad. detrás de una pérdida, ¿sabes? Pero mira, como en un cadáver tiene la etiqueta no colgada del dedo gordo, pero sí La etiqueta que ponen los forenses en el dedo gordo de muerto, ¿no? A ver esta carpeta de bombas tan antigua. Bueno, guardáis verdaderas porquerías, también. Bueno, lo que llega está identificado. Yo pierdo esto y sí que no vengo. Pero a lo mejor lo que viene A dentro... ver qué dice aquí. Una citación. Sí, es una citación médica. Bueno, claro, si ya ha pasado el tiempo y nadie lo reclama, esto es algo que nadie... Se destruye, todo lo que son datos personales se destruyen, todo se quema. Bueno, se queman los documentos. Todo lo que lleva datos privados se quema. Y entonces lo que son mochilas así se llevan en beneficencia. ¿No te da un poco de cosa hurgar Sí, así en objetos sí. personales de otra persona? Sí, hay una sensación de meternos en vidas que no nos importan, ¿no, Paqui? Sí. Pero hay que ver El mundo de interior de los bolsos es tremendo. ¿Tú qué llevas en el tuyo, Juan? como el interior de las personas. ¿Qué llevas en tu bolso? ¿A ti qué te importa? O sea, tú estás metiendo las narices en los bolsos de todo el mundo y no quieres decir lo que llevas en el tuyo. Si lo perdiera, te lo diría. ¿Esto está todo desinfectado y desinfectado? Esto lo dejamos pasar el tiempo para que... Bueno, el ayuntamiento hizo una instrucción de tocarlo. Es que mira, aquí hay unas gafas bien tiñosas. Pastillas. ¡Ay! Mira, eso es del tiroides. Es de tiroides, uy. Esto la conozco. Y no, uso yo. ansiolíticos no tendréis. Esto sí me vuelve loco a mí, la idea de que haya medicinas, ¿eh? Tiene Kleenex, Varios carnets. una tarjeta que pone banco de ojos para que si se muere le saquen urgentemente los ojos. Es una donante de ojos. Donante de ojos. Bueno, cerremos. Hátalo.
Uy. No nos digas, espera, que vamos poco a poco. Ya la da. Esto es un maletín Uy, ¿qué piensas que es? negro, yo creo que tiene que ver con medicina. ¿Lo podemos abrir? Sí, sí. A ver, a una, a las dos y a las tres. Chan, 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 chan. ¿Es un respirador? Es un folleto. Es un respirador, Juan. Es un respirador. Finish. Es un respirador, ostras. ¿Y este está identificado, dueño? Este no. Ojalá alguien lo busque. De hecho, ayer estuve hablando con un ciudadano que había perdido un respirador. Pensé que era él, pero ya cuando me dijo la descripción y el número de serie que él tenía, no correspondía. Era de otra marca, otro color y otro número. ¿Y esto cuánto tiempo lleva aquí? Sí, unos 3 meses. Y aquí tiene una nota. Viernes, semisótano de la Macarena. ¿Y esto? Eso es. Esto son unas bragas. Son unas Ay, bragas. Paqui, ¿cómo tocas? Pues eso digo yo. Unas bragas con un respirador. Claro, ¿es posible que no lo hayan reclamado porque no sepan que hay un sitio donde a lo mejor ha podido llegar? Esto es. Yo pierdo un respirador, Dios no quiera, y no se me ocurre ir a reclamarlo. Ir a objetos perdidos. Una vez es que no está en la cabeza y otra es el escepticismo de decir, va, nadie me lo habrá llevado. Un talonario de cheques, qué curioso. Se me están impregnando las manos de identidades ajenas. Cuando salgas de aquí no vas a saber quién eres. No voy a saber quién soy. Como me gustaría hablar con el dueño de la silla de ruedas, a ver si en efecto se levantó y andó. Se levantó y anduvo. Anduvo. Sí. ¿Sabes el chiste, no? Sí, me lo sé. Bueno, cuéntalo por si acaso, cuéntalo. No, es que tenías que haberlo contado tú. Tú has dicho, se levantó y andó. Y yo he dicho, anduvo gilipollas. Y tú tendrías que haber dicho, bueno, anduvo gilipollas unos pasos, pero luego ya andó normalmente. Exacto. Bueno, ¿qué había en esa cámara de los tesoros? Creo que había incluso teléfonos en cajones que de repente sonaban, ¿no? Sí, bueno, había teléfonos móviles, cantidad de teléfonos móviles, ¿no? Y es verdad que a veces, de vez en cuando, sonaba, y claro, todos estos objetos estaban colocados en una zona y en la oficina de los trabajadores de objetos perdidos estaba al lado, pero con la puerta abierta. Uh-huh. Y entonces de repente oían sonar un teléfono y salían corriendo y entre los cientos o miles de teléfonos tenían que buscar el que estaba sonando porque era un modo de localizar al dueño. Claro. Otras veces también, sabes que los móviles tienen ahora esta cosa de la geolocalización. Sí. Y llegaba allí gente diciendo, mi móvil debe andar por aquí cerca, ¿no? Pero bueno, había 5.000 objetos, Javier. Había, bueno, es que no te puedes imaginar, había bolsos, mochilas, carteras, móviles, apuntes de estudiantes, por ejemplo. Habría cajones y, en fin, había un tomavistas, por ejemplo, antiguos, una caja de bisutería, cascos de moto. Pero claro, a mí me impresionó mucho la tarjeta de donante de ojos, que es muy fuerte, ¿eh? Donante de ojos. Respirador y las bragas, todo junto prácticamente. Me recordaba aquella definición, unas bragas que decía Paqui que eran bragas faja, que me recordaba aquella definición de surrealismo, no sé quién decía que surrealismo era un paraguas, una máquina de coser y un no sé qué, ¿no? O sea, objetos muy heterogéneos pues colocados juntos, ¿no? Pues aquí pasaba eso, ¿no? Ya te digo, del donante de ojos me dejó muy, muy tocado. ¿Os han comentado si han cambiado el tipo de objetos que se pierden durante la pandemia? Sí, mucho, porque claro, por ejemplo, había muchísimos pasaportes de gente extranjera, de turistas fundamentalmente, ¿no? Ya no encuentran carteras, por ejemplo, de alemanes ni de gente de Estados Unidos. Es decir, todas las pérdidas relacionadas con el mundo del turismo, pues han bajado muchísimo. Aunque encontramos bastantes objetos, bastante documentación. Esto fue muy curioso, ¿no? Porque nos dio una idea de hasta qué punto vivimos ya en una sociedad absolutamente multicultural. Porque, yo qué sé, de 5 pasaportes que miramos, 4 eran extranjeros. De gente
que no eran tanto turistas como de gente que residía en Barcelona, ¿no? O en Cataluña. Y bueno, pues y claro, todo estaba muy tocado, las carteras, sobre todo los monederos, todo estaba muy sobado. Y entonces eso daba esa impresión de que todavía conservaban parte de la identidad de sus dueños, ¿no? Hay algo ahí que producía una extrañeza enorme, ¿no? Y luego había un caso curioso de gente, de personas que iban todas las semanas porque todas las semanas perdían lo mismo, además, ¿no? Y yo he vuelto a perder. Me acordaba yo de un título de una novela de Santiago Gamboa, que es un novelista colombiano estupendo, que se titulaba Perder es una cuestión de método, que es un título estupendo, ¿no? Y que creo que además que se hizo una película. Perder es una cuestión de método. Entonces este señor que perdía es que tenía el método, que perdía continuamente es que tenía el método, ¿no? Y luego como contrapartida había un señor que encontraba, había un trovador habitual. O sea, un señor que iba por la calle buscando cosas, sí, y tenía éxito. Sí. Sería como estos. Tú no has visto esto. Los que van en la playa con una cosa buscando. Esto es. Sí. Hace poco estuve yo estuve en San Sebastián y en el hotel daba a la playa de la Concha, y a las 7 de la mañana había allí un señor con el buscador de metales, ¿no? Que supongo que van buscando anillos o algo que se le ha caído a la gente, ¿no? Mira, hay una persona que viene. Sí. Vienen con cita previa. Sí. Señor José María, sí, siéntese, por favor. ¿Me permite un documento suyo para identificarse? ¿Qué viene a buscar? Una billetera que me robaron hace como un año, y cuando renové el DNI hicieron la denuncia y entonces de golpe apareció. ¿Hace un año? Justo empezó la pandemia y con esto de que no se podía ir a ningún sitio, pues lo dejé. ¿Y qué llevabas en la billetera? Pues el DNI, tarjeta de crédito y poco más, por el dinero seguro que no. ¿Cuánto llevabas? Unos 20 y algo de euros. Te voy a buscar el objeto. ¿Te imaginas que estuviera el dinero? Que tuviera más dinero del que llevaba. Claro, en un año imagínate los intereses que te ha podido dar. ¿Qué sensación me da reencontrarse con un objeto tan antiguo? Porque además se ve que está gastado, o sea que... ¿Qué sensación me da? Pues alegría por eso, porque fue un regalo de mi pareja y... Bueno, pues que la disfrutes. Enhorabuena. Ahora ya tienes 2 carnes de identidad. ¿Se da con alguna frecuencia en caso de alguien que encuentra algo en la calle y viene aquí a traerlo? Sí, también. Bueno, dice que es un señor que va encontrando muchos objetos y que los trae. Sí. Que va encontrando muchos objetos, o sea, que es un profesional de la búsqueda. No sé, suponemos que las quiere encontrar y él se dedica a buscarlas. O sea, hay gente que cada poco tiempo pierde cosas y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Sí. Hay gente empeñada en perder, como hay gente empeñada en encontrar. O vienen a recoger la cartera y se dejan el bolso que traía. Eso pasa mucho, que tienes que salir corriendo detrás en la puerta, señor, que... Claro, porque vienes a recoger. Ahí también hay una mochila de globo. Anda, mira, ¿cómo habrás podido perder la mochila de repartidor de comida? O sea, la gente puede perder, por ejemplo, dinero en un sobre. Un señor que se encontró 10.000 euros en el aeropuerto dentro de un sobre y los trajo. Y al cabo de 6 meses el propietario no vino y el dinero se lo quedó la persona que se lo encontró. ¿Y comprobasteis que el dinero no era falso? No comprobamos el dinero, no. O sea, que ese señor igual está en la cárcel por haberlo utilizado. Claro, si tú robas 10.000 euros y los entregas como que te los has encontrado por la calle y a los 6 meses te los quedas... Claro, porque sabes que nadie va a venir a reclamarlos. Te los quedas legalmente. ¿Y si viniera alguien a reclamarlos, cómo podrías saber? Hemos de filtrar el tipo de objeto. 10.000, ¿cómo son estos? ¿Billetes de qué? ¿Y cosas extrañas? A mí un día un señor me vino a pedir una pértiga. Y en principio me imaginé un atleta saltando el salto de altura y era una cajita donde había una pértiga que era la pértiga que aguanta el micrófono.
Hubo una vez un caso de una chica que yo creo que no se alegró de que le encontráramos, en este caso era la cartera, porque vino acompañada con su madre, era una chica joven y dentro de la cartera había un preservativo. Entonces cuando la abrió delante de su madre para ver todo lo que había, su madre cogió, la miró y le dijo, ya hablaremos en casa tuyo, ya hablaremos en casa tuyo. Yo creo que esa es la única vez en la que alguien no se alegró de que encontráramos algo. Ya se podía haber quedado perdido. E incluso yo recuerdo en diciembre, pocos días antes de la lotería de Navidad, una persona que encontró el 10º y lo vino a traer aquí. Claro, dices, alguien encontró esto y se molestó en buscar si había una oficina, llevarlo, que realmente es heroico si te pones a pensarlo. Sí, porque todo da tanta pereza ahora. Todo da tanta pereza, estamos tan liados que... Cambia el chip, mucha gente cambia el chip y lo ves, en cómo entra y cómo se va, cambian el chip. Y eso a mí es una de las cosas por las que me gusta trabajar aquí. Y agradecemos a Pilar, a Marcos y a Esteban que os ayudaran con este paseo y que os guiaran y fueron enormes anfitriones que os han hecho volver a creer en la bondad humana, por lo que me ha contado Paqui y por lo que han contado ellos. Pues me quedo con la duda de lo que llevas en el bolso, porque te has puesto muy tenso cuando te lo pregunto, Paqui. Vas a ser como esta chica y su madre, ¿no? Y el preservativo, no quiero preservativo. Dime. No, me despides ya corriendo. Sí, porque tenemos publicidad y desconexión, pero di lo que quieras. No, te voy a decir que es verdad que de una oficina de estas sales mejor persona, porque pensar que alguien es capaz de encontrarse algo y tomarse la molestia de llevarlo a una oficina, dice, bueno, es que el mundo no está tan mal. No estamos perdidos. Un abrazo, Juanjo. Hasta luego. Un abrazo. ¿Sabes por qué siempre llevo pantalones vaqueros? No. Porque de los pantalones vaqueros es imposible, de los bolsillos de los pantalones vaqueros es imposible que se salga algo. Pero estás condenado a que si tú metes la cartera en un pantalón con el bolsillo vertical, la pierdas. Esto es una cosa que yo siempre he dicho mucho a mis hijos. Como coserle una cremallera a un bolsillo. Si queréis ser independientes, aprended a hacer un sofrito. Y si no queréis perder nunca la documentación, llevar siempre pantalones vaqueros. Este es tu consejo para los oyentes de hoy, ¿no? Bueno, aprended a hacer sofrito y no metáis las cosas digo, en bolsillos lo que le digo a la gente que quiero, ¿no? Pues ya está, tus oyentes. Llevad siempre pantalones con bolsillos horizontales, porque de un bolsillo horizontal es imposible que se pierda algo. Hold me close, we're falling to the ground. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu. Tengo un amigo que trabaja en Balay. Como Begoña. Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos. O Araceli. Pues yo le digo, justo que no me compro. Y el tío nunca falla. Y claro, cualquier duda. Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explicas. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.